Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Todo ser humano tiene derecho a leer, escribir, conocer los fundamentos de las matemáticas y los fundamentos de programación. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita crear una matriz triangular inferior. Una matriz triangular inferior es una matriz cuyos datos por encima de la diagonal principal son todos 0. Planteamos la solución en un programa de 30 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include iOstrian. iOstrian es una librería que permite ejecutar operaciones de entrada y salida de datos. Es decir, aquí estamos incluyendo la librería iOstrian. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que permite también efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Entonces, cuando usted necesite mostrar información por pantalla, eso representa una salida de datos. Y cuando usted necesite capturar información que el usuario ingrese, eso representa una entrada de datos. Siempre que usted necesite capturar en operaciones de entrada y salida de datos, entonces va a incluir una de estas dos librerías. En la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Con esto estamos indicando al compilador que vamos a incluir el espacio de trabajo estándar de C++. Y esto va a permitir programar de manera más flexible. Pero si no se incluye esta librería, esta instrucción, lo que ocurre es que vamos a tener que usar nuestro propio espacio de trabajo. Y de esa manera tenemos que ceñirnos a la programación y a la semántica estructurada de C++. Entre las líneas 9 y 30 vemos el método main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, lo que ocurre es que se incluye en la librería, se mira el espacio de trabajo a usar y se busca el método main, es decir, el inicio del programa. En la línea 11 vemos como declaramos una matriz llamada A de tipo entero y de orden 4×4, es decir, 4 filas, 4 columnas. Esta matriz es inicializada a 0. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. Recuerde también que una matriz, es decir, una estructura de datos bidimensional, lo que permite es almacenar de manera temporal información. Entonces aquí estamos reservando espacio de memoria RAM. En la línea 12 vemos cómo declaramos tres variables de tipo entero, las variables x, y y valor, esta última inicializada a 3. Las variables x y y servirán como variables controladoras de los ciclos y la variable valor servirá entonces para ir llenando los datos entre las diagonales de la diagonal principal hacia abajo, o sea, valor funcionará como una constante. Entre las líneas 14 y 19 vemos una estructura repetitiva, es decir, ciclos for anidados. Recuerde que una estructura repetitiva permite ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos ciclos for. Entonces, línea 14, un ciclo for cuya variable controladora es la x y va a tomar valores desde 0 hasta 3, es decir, x menor a 4. Y se va a incrementar de 1 en 1. Recuerde que la instrucción x es similar a decir que a x le asigna x más 1. En la línea 16 vemos otro ciclo for cuya variable controladora es la y va a tomar valores desde 0 hasta x, es decir, y menor o igual a x. Y también se incrementará de 1 en 1. En la línea 18 vemos que a la matriz A en la posición XY se le asigna valor. Recuerde que valor es una constante que tomó el valor de 3. Entonces en el segundo ciclo for vemos que la variable controladora de la y solamente va a ir hasta x. Esto garantiza que en la matriz XY, en la matriz A, en las posiciones XY, vamos a llenar solamente los datos que están por debajo de la diagonal principal. Por encima de la diagonal principal entonces solamente quedarán ceros, ya que estamos creando una matriz triangular inferior. Ya entonces al salir de esos ciclos la matriz debió haber sido creada como triangular inferior, ahora solamente resta imprimirla. Recuerde que para imprimir una matriz se van a usar ciclos. Entonces por eso en la línea 21 y 23 vemos ambos ciclos cuyas variables controladoras son las x y las y respectivamente. Y en la línea 25 imprimimos la matriz A en la posición XY.
Recuerde que la instrucción code lo que hace es imprimir un mensaje en la salida estándar. La salida estándar es la pantalla, entonces code significa variable por pantalla. Para usted imprimir entonces un dato, lo que tiene que hacer es usar la instrucción code, luego el símbolo menor menor y entre comillas dobles el mensaje texto mostrar. Digamos, se puede imprimir texto o variables. Para separar el texto de las variables va a usar los símbolos de menor menor. En este caso estamos imprimiendo una variable, es decir, una matriz que contiene datos numéricos, ¿sí? Y en la línea 27 se imprime un salto de línea. Damos su code NDL. NDL entonces es un salto de línea, es decir, un enter. También se puede haber imprimido entre comillas dobles \n, que es lo mismo. Y mire entonces como el ciclo for de la línea 23 nos lleva llaves de apertura y de cierre. ¿Por qué? Porque contiene en su interior solamente una línea de código, en este caso la 25. Por eso la línea 27 no pertenece al ciclo for de la Y el interno, sino al ciclo for de la X. Es decir, cada que se imprima una línea se va a imprimir cada que se imprima una línea de datos, vamos a dar un salto de línea para imprimir otros datos. Por último, en la línea 29 vemos el método "get". Este método lo que hace es esperar un ingreso de carácter de teclado. Es decir, cuando el programa compile, lo que va a ocurrir es que podremos ver la salida de datos y a continuación entonces presionaremos una tecla para cerrar la ventana de ejecución. Pero si no incluimos este método, lo que ocurre es que el programa compilará, ejecutará normal y entonces inmediatamente se cerrará la ventana de ejecución. ¿Por qué? Porque no hay una espera de ingreso de carácter. Esta es la tutoría que permite crear un algoritmo para realizar una matriz triangular inferior. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.